Me despidieron para robarme un código de $180,000, pero los destruí con una sola línea de texto. Hola chicos, ¿cómo están? Están en el lado B de Reddit. Hoy toca una historia que nos mandaron y la verdad está buenísima. Quédense hasta el final y vamos a empezar. 14 meses de mi vida. Eso fue lo que me tomó construirlo. Y 6 semanas fue lo que les tomó a ellos robármelo. No hablo de un auto ni de una joya. Hablo de algo que para mí era mucho más valioso. Hablo de 1,5 millones de líneas de código que yo llamaba Nexus. Un algoritmo que era, sin exagerar, una obra de arte. Mi obra de arte. Y la empresa para la que trabajaba, una gigante de la logística en América Latina, me lo arrancó de las manos creyendo que yo era un idiota. Se equivocaron. Todo empezó como el proyecto de mis sueños. Yo era un desarrollador senior, pero en el fondo siempre fui un arquitecto. Me obsesiona crear sistemas complejos, elegantes, que solucionen problemas que otros ni siquiera ven. Y la empresa tenía un problema monumental. Sus rutas de entrega eran un caos. Perdían millones en combustible, en tiempo extra de los conductores, en entregas fallidas. Su sistema era un dinosaurio de los años 90. Un día, en una reunión de estrategia, levanté la mano. Les dije que podíamos hacerlo mejor, que podíamos usar inteligencia artificial y machine learning para crear rutas dinámicas que se adaptaran en tiempo real al tráfico, al clima, a todo, que podíamos construir un cerebro para su operación. El director de operaciones, Ricardo, un tipo de esos con traje caro y sonrisa de vendedor de autos, me miró con una mezcla de escepticismo y curiosidad. Ricardo no entendía de código, pero entendía de números. Y yo le hablé en su idioma. Le prometí un ahorro del 30% en costos operativos. Sus ojos brillaron. Me dieron luz verde, pero no me dieron un equipo. «Demuéstranos que funciona, Mateo», me dijo Ricardo, con una palmada en la espalda que se sentía más como una advertencia que como un apoyo. «Si esto es tan bueno como dices, el presupuesto aparecerá». Y así empecé. Fueron 14 meses de inmersión total, días de 12, 14 horas, fines de semana que se borraban entre tazas de café y la luz azul del monitor. Mi departamento se convirtió en una cueva de programación. Las paredes estaban cubiertas de pizarras con diagramas de flujo. Mi heladera solo tenía bebidas energéticas. Mi novia de ese entonces me dejó. Dijo que estaba saliendo con una computadora. No le faltaba razón. Nexus se convirtió en mi obsesión. No era un simple algoritmo de ruteo, era predictivo. Aprendía de cada viaje, de cada embotellamiento, de cada entrega. Podía predecir un atasco en una avenida principal 1 hora antes de que ocurriera, basándose en patrones de tráfico de años anteriores y eventos en la ciudad. Era hermoso, era mi legado. Cada 2 semanas tenía una reunión de avance con Ricardo. Yo le mostraba los progresos, las simulaciones. Él asentía, hacía preguntas inteligentes sobre los resultados finales, pero nunca sobre el cómo. Le daba igual la arquitectura del código, la elegancia de la solución. Solo le importaba la última línea de la planilla de cálculo, el porcentaje de ahorro. Y yo se lo daba. En las simulaciones finales, Nexus no ahorraba un 30%, ahorraba casi un 40%. La última presentación fue en la sala de juntas principal. Estaba el CEO, la directora financiera, todo el alto mando. Yo estaba nervioso, pero orgulloso. Corrí la simulación final en vivo. En la pantalla, cientos de puntos de colores, nuestros camiones, se movían por un mapa de la ciudad como un ballet perfectamente coreografiado. Era hipnótico. Cuando terminé, hubo un silencio. Luego, el CEO empezó a aplaudir. Ricardo se puso de pie, con su sonrisa más amplia. «Les dije que el chico era un genio», dijo, poniéndome una mano en el hombro. Esa noche, por primera vez en más de 1 año, me sentí en la cima del mundo. Me fui a casa creyendo que estaba a punto de cambiar el futuro de la compañía y el mío propio. 2 semanas después, me llamaron a una reunión con recursos humanos. Estaba Ricardo, pero ya no sonreía. A su lado, la gerente de RR8 tenía esa mirada de pésame profesional que solo se usa para 2 cosas:
¿Anunciar una muerte o un despido? Mateo, empezó Ricardo, sin mirarme a los ojos. Como sabes, la empresa está pasando por una reestructuración. Hemos tenido que revisar los presupuestos y tomar decisiones difíciles. Sentí un frío en el estómago. Tu proyecto, Nexus, es brillante, de verdad, pero en este momento no podemos justificar la inversión que requeriría implementarlo a gran escala. El board decidió congelar todos los proyectos de desarrollo que no generen un retorno inmediato. No podía creer lo que estaba escuchando. ¿Congelar? Ricardo, está terminado, está listo para implementarse. Las proyecciones de ahorros son de millones. Lo sé, Mateo, lo sé, me interrumpió. Y agradecemos enormemente tu trabajo. Has hecho algo increíble, pero la decisión está tomada. Y como tu rol estaba ligado exclusivamente a este proyecto, pues nos vemos en la obligación de terminar tu contrato. ¿Terminar mi contrato? Por presupuesto, después de entregarles la gallina de los huevos de oro. Me quedé mudo. La gerente de RRH me deslizó unos papeles por la mesa. Mi finiquito. Una miseria. No es personal, Mateo, dijo Ricardo, ahora sí mirándome. Son negocios. Salí de esa oficina sintiéndome vacío, humillado, como si me hubieran usado y tirado a la basura. 14 meses de mi vida, de mi sangre y mi sudor, reducidos a una línea en un presupuesto que no se podía justificar. Las siguientes semanas fueron un infierno borroso. Envié mi currículum a docenas de empresas, fui a entrevistas, pero mi mente no estaba ahí. Seguía repasando esa última reunión, la sonrisa falsa de Ricardo, la frase «son negocios». Sentía una rabia sorda, una injusticia que no me dejaba dormir. Y entonces, exactamente 6 semanas después de mi despido, pasó. Estaba navegando por LinkedIn, sin mucho ánimo, cuando vi un post patrocinado de mi antigua empresa. Era un anuncio grande, con un diseño corporativo muy pulcro. El titular me heló la sangre. Presentamos OptiRoute, la revolución logística que está redefiniendo la eficiencia. Debajo, un video. Le di play con el corazón en la garganta. Y ahí estaba, mi ballet de puntos de colores, mis rutas dinámicas, mis predicciones de tráfico. Era Nexus, era mi creación, con un nombre estúpido y un nuevo traje. El video terminaba con un testimonio. Era Ricardo, por supuesto, mirando a la cámara, con su mejor cara de líder visionario. Gracias a OptiRoute, hemos logrado una optimización sin precedentes en nuestras operaciones, reduciendo costos y mejorando nuestro servicio al cliente. Este es el futuro de la logística, y lo hemos construido aquí. Lo hemos construido aquí. Casi lanzo la laptop por la ventana. No era solo el robo, era la desfachatez, la mentira descarada. Me habían despedido por presupuesto para no tener que pagarme lo que valía mi trabajo, para no darme el crédito, y luego lanzaron mi sistema como si fuera idea suya. Me anularon, borraron mi nombre de mi propia obra maestra. Esa noche no dormí, pero ya no era por la angustia, era por una furia fría y calculadora. Me senté frente a mi computadora, pero no para buscar trabajo. Abrí mis archivos y ahí estaba todo. Mi salvación estaba en un detalle que ellos, en su arrogancia, habían pasado por alto. Mi contrato. Yo era un contratista externo, no un empleado de planta. Y mi abogado de ese entonces, un tipo bastante astuto, había insistido en una cláusula específica. Todo el software, código y propiedad intelectual que yo desarrollara seguiría siendo de mi propiedad, a menos que se firmara un acuerdo de cesión explícito. Acuerdo que nunca firmamos. Y la segunda pieza del rompecabezas, yo nunca trabajé en sus servidores. Por seguridad y para tener control total, todo el desarrollo de Nexus lo hice en mi propio equipo, en un repositorio Git privado. Y Git, para los que no saben, es el mejor notario del mundo. Cada cambio,
Cada línea de código que escribí durante esos 14 meses estaba registrada con una fecha y una hora exactas. Tenía un rastro digital innegable que probaba, segundo a segundo, que Nexus era mío. Ellos tenían el producto, pero yo tenía el acta de nacimiento. Empecé a investigar. Descubrí que no solo estaban usando OptiRoute internamente, estaban a punto de dar el gran golpe. Planeaban licenciarlo a otras empresas de transporte, incluso a competidores. Hice unos cálculos rápidos, basados en las tarifas estándar de la industria para un software de ese calibre. El valor de esas licencias, las regalías que me corresponderían como creador, ascendían a, por lo menos, $180,000 al año. $180,000 que Ricardo y la empresa se estaban metiendo al bolsillo. Mi dinero. Ahí entendí su jugada. No era solo para ahorrar mi sueldo, era para quedarse con el premio gordo. Si yo seguía ahí, habría tenido que negociar la licencia, las regalías. Era más fácil y más barato declararme obsoleto, echarme, y después de un tiempo prudencial, presentar mi trabajo como suyo. El plan era perfecto, salvo por un detalle: me subestimaron. Pensaron que era un programador dócil que se iría a casa a llorar. No contaban con que la misma mente que pudo crear Nexus también podía crear un plan para recuperarlo. Y si no actuaba rápido, antes de que firmaran el primer contrato de licencia, mi reclamo se diluiría en una batalla legal de años. Perdería el control. Tenía que golpear primero, y tenía que golpear donde más les doliera. No preparé una demanda, eso es lento, ruidoso y caro. Yo iba a hacer una cirugía, precisa y letal. Mi primer paso fue redactar un correo electrónico. No era un correo de rabia, era un correo quirúrgico, frío, profesional y absolutamente aterrador para quien supiera lo que estaba leyendo. El destinatario no era solo Ricardo. Lo envié al CEO, a la directora de finanzas y al jefe del departamento legal. El asunto: notificación de propiedad intelectual y requerimiento de cese y desista sobre el sistema OptiRoute. El cuerpo del correo era corto. Explicaba, en un lenguaje legal impecable, que yo era el único propietario del código fuente que ellos habían renombrado y lanzado como OptiRoute. Citaba la cláusula exacta de mi contrato. Y luego venía el golpe de gracia. Como prueba inicial de mi autoría, escribí: adjunto una captura de pantalla del log de commits de mi repositorio privado, fechado 18 meses antes de su supuesto desarrollo interno. Estoy seguro de que reconocerán la arquitectura. Adjunté la imagen, una simple lista de fechas y descripciones de código. Para un extraño no significaba nada. Para ellos era como si les hubiera enviado una foto de ellos mismos cometiendo el crimen. Y al final, la estocada. Les exijo el cese inmediato de todo uso, promoción y comercialización del software. Tienen 48 horas para contactarme y discutir los términos de una regularización, que incluirá una licencia retroactiva y el pago de regalías correspondientes. De lo contrario, procederé con todas las acciones legales y públicas a mi disposición. Envié el correo un viernes a las 5:01 p.m. Quería que les arruinara el fin de semana. El silencio fue absoluto. Durante 48 horas, nada. Empecé a dudar. ¿Y si simplemente me ignoraban? ¿Y si estaban preparando a su ejército de abogados para aplastarme? El lunes, a las 9:15 a.m., mi teléfono sonó. Era un número desconocido. Contesté: Mateo. Era la voz de Ricardo, pero no era la voz del jefe confiado, ni la del verdugo compasivo. Era una voz tensa, furiosa. ¿Qué crees que estás haciendo?, me espetó. Me recosté en mi silla. Por primera vez en semanas sentí que podía respirar. Hola, Ricardo. Yo creo que la pregunta es: ¿qué creen que están haciendo ustedes? No te pases de listo, Mateo. Tenemos un equipo de abogados que te pueden enterrar en papeles por 10 años. Y yo tengo un repositorio Git con timestamps de hace 14 meses. ¿Quién crees que gana esa batalla frente a un juez? O mejor aún,
frente a la prensa especializada en tecnología. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Podía casi oírlo pensar, calcular. Mira, dijo, cambiando de tono, tratando de sonar razonable. Hubo un malentendido. El equipo legal va a revisar tu contrato. Podemos llegar a un acuerdo, un pago único, para compensarte por tu trabajo. Seamos generosos, digamos $20,000. Me reí, no pude evitarlo, una risa seca y amarga. ¿20,000? Ricardo, ¿de verdad? ¿Por un sistema que les va a generar millones? No soy un tonto, sé lo que vale, y sé que están a punto de licenciarlo. El nombre OptiRoad ya está registrado en la oficina de patentes y tienen un Partner Summit en 3 semanas. Otro silencio, esta vez más largo, lo había acorralado. Mis regalías anuales por ese software están valoradas en $180,000. Eso es lo que quiero, un contrato de licencia a mi nombre con esas regalías y un pago retroactivo por estos meses que lo han usado sin mi permiso. Esas son mis condiciones, no son negociables. Estás loco, siseó. Nadie en el board va a aprobar eso. Pues entonces tu problema no es conmigo, Ricardo, es con el board. Porque en 3 semanas, cuando estén en su summit presentando su gran innovación, todos sus potenciales clientes y la prensa van a recibir un paquetito de mi parte. Con el contrato, los logs de Git, un video comparando Nexus y OptiRoad y una bonita historia sobre cómo una gran empresa le roba su propiedad intelectual a un desarrollador para luego despedirlo. A ver qué tan bien les va con las licencias después de eso. Tienes mi correo. Espero la llamada de tus abogados, pero de los de verdad, no de los que ofrecen limosnas. Y colgué. Mi corazón latía a 1000 por hora. Había tirado la bomba nuclear. Ahora solo quedaba esperar a ver si explotaba o si se rendían. Los siguientes días fueron una guerra de nervios. No hubo más llamadas de Ricardo. En su lugar, recibí un correo del jefe de legales. Era un tono completamente diferente, formal, correcto, invitándome a una reunión para clarificar la situación de la propiedad intelectual del proyecto. Acepté, pero con una condición. La reunión sería en territorio neutral, en las oficinas de mi abogado, a quien tuve que contratar con un adelanto de mis ahorros. Y no sería solo con el departamento legal. Exigí la presencia de Ricardo y del CEO. Quería verles las caras. El día de la reunión, entré a la sala y ahí estaban. El CEO, un hombre mayor que parecía genuinamente confundido y molesto. El abogado de la empresa, un tipo con cara de póker. Y Ricardo, parecía que había envejecido 10 años en una semana. Su traje caro se veía arrugado. Su sonrisa había desaparecido. Mi abogado empezó la reunión, presentando los hechos de manera fría y objetiva. Puso sobre la mesa una carpeta gruesa, mi contrato, impresiones de los logs de Git, el anuncio de OptiRoot, mis cálculos sobre las regalías. El abogado de ellos intentó argumentar. Habló de trabajo por encargo, de prácticas de la industria. Mi abogado lo desmanteló punto por punto, con mi contrato en la mano. La cláusula era de hierro, no había ambigüedad. El CEO, que había estado en silencio, finalmente miró a Ricardo. Su voz era gélida. «Ricardo, ¿tenías conocimiento de esta cláusula en el contrato de Mateo?» Ricardo tragó saliva. Había una interpretación de que el trabajo final pertenecía a la compañía. No te pregunté tu interpretación, lo cortó el CEO. Te pregunté si sabías de esa cláusula. Ricardo se encogió en su silla. Sí, en ese momento supe que había ganado. El CEO ni siquiera me miró a mí. Toda su furia estaba dirigida a su director de operaciones. La empresa no solo se enfrentaba a una demanda por propiedad intelectual, se enfrentaba a un escándalo público orquestado por la estupidez y la codicia de uno de sus ejecutivos. Un escándalo que podía costarles mucho más que los $180,000 que yo pedía. La negociación, después de eso, fue rápida. No negociaron, aceptaron. 2 semanas después firmé el contrato. No un finiquito, un contrato de licencia.
Me convertí oficialmente en proveedor de la empresa que me había despedido. Mi nombre aparecía como el creador intelectual del software, y en mi cuenta bancaria entró el primer pago de las regalías anuales de $180,000, más un monto adicional por el uso retroactivo. En el anuncio del Partner Summit, el nombre OptiRoute seguía ahí, pero en la letra pequeña, en los créditos técnicos, donde solo los expertos miran, apareció una nueva línea. Algoritmo de ruteo central desarrollado y licenciado por Mateo Vargas. Borrar mi nombre fue su primer error. Creer que no lucharía por él fue el último. No recuperé mi trabajo en esa empresa, nunca lo quise, pero recuperé algo mucho más importante: mi nombre, mi creación y mi valor. Ricardo fue despedido un mes después del acuerdo. Lo leí en un pequeño comunicado interno que alguien me filtró. La razón oficial fue, irónicamente, reestructuración. A veces, cuando veo un camión de esa empresa en la calle, me pregunto si está siguiendo una de mis rutas, uno de los caminos que diseñé en esas noches de insomnio. Y sonrío, porque ese código no es solo un montón de líneas en un servidor, es un recordatorio. Un recordatorio de que puedes robar una idea, pero no puedes robar la inteligencia que la creó. Y esa inteligencia, al final, siempre encuentra la manera de reclamar lo que es suyo. Y hasta aquí la historia de hoy en el lado B de Reddit. Si te gustó, suscríbete al canal y deja tu opinión en los comentarios. También puedes mandarnos tu propia premisa o historia en los comentarios y tal vez la convirtamos en uno de los próximos videos. Nos escuchamos en la siguiente.